Pues, un momentito, sí, perdona, una no está acostumbrada a estos menesteres. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa, la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Muchas gracias, Pedro, querido presidente, y el resto de compañeros de la Junta de Gobierno de la Económica. Hoy tengo el honor y el placer de presentar yo esta tarde a nuestra conferenciante. Ella es María Teresa Pérez Crespo Muñoz, es natural de Cartagena, licenciada en Geografía e Historia en el año 68 después de realizar los estudios correspondientes en las Universidades Complutense de Madrid y Salamanca. Posteriormente realizó estudios en las universidades de Poitiers, Perugia y Ginebra. En el año 77 ingresó en el cuerpo de agregados de Geografía e Historia. En 1990 obtuvo la cátedra de instituto y en el 91 defendió su tesis doctoral Cartagena en el siglo XVIII, el arsenal y su influencia en el desarrollo de la ciudad, que le valió la calificación de cum laude por unanimidad y premio extraordinario. A continuación, en el año 92, publica su libro El arsenal de Cartagena en el siglo XVIII. Es precisamente este tema sobre el que versará hoy su conferencia y sobre el que ahora volveré. Como decía antes sobre la autora, en ese mismo año, 1992, es investida doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. María Teresa ya desde el principio de la carrera se interesa por los temas sociopolíticos y culturales a los que le dedica toda su extensa tarea investigadora dirigida especialmente a su ciudad natal. En 1968, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicó un estudio suyo sobre Vicálvaro y su proceso de anexión al Gran Madrid. En el año 82 se publica su trabajo Cartagena, sus contrastes, bocetos de su historia y algunos problemas seculares. Ese mismo año participa con un grupo en la redacción de la obra Cartagena, centinela del Mediterráneo. Posteriormente, en el año 2009, escribe su libro Un recorrido por el patrimonio cultural de la región de Murcia, en el que trata aspectos históricos, artísticos y más tradicionales de dicho patrimonio cultural y la importancia de que estos no se pierdan. Hecho un rápido y breve recorrido de su extensa biografía, me vuelvo de nuevo a la temática que hoy nos trae aquí a nuestra conferenciante y que versa sobre un interesantísimo trabajo sobre el arsenal de Cartagena, su funcionamiento y su influencia en nuestra ciudad. Un relato detallado y documentado sobre la historia del arsenal de Cartagena durante el siglo XVIII y de los acontecimientos que tuvieron lugar, en el que podremos escuchar algunos ejemplos como proyectos y obras que se desarrollaron, personajes que intervinieron, funcionamiento de sus diferentes actividades, problemas que dificultaban la ejecución de estas actividades, etc. Una creciente actividad naval en Cartagena que provocó una demanda importante de mano de obra y que indudablemente influyó notablemente en el desarrollo urbano, demográfico y económico de la ciudad. Quiero agradecer, María Teresa, a que esté aquí esta tarde y poder compartir con todos nosotros tanta sabiduría de un lugar tan emblemático como a la vez tan querido para Cartagena y para todos los cartageneros como es el Arsenal Militar. Muchas gracias y te paso la palabra para que puedas iniciar tu conferencia. Muchas gracias. Bien, pues yo en vez de ir poniendo lámina a lámina con lo que voy diciendo, he presentado ahí un esquema sobre los puntos que más o menos voy a tratar. Empezamos después, por ejemplo, de la Guerra de Sucesión Española, en la Casa de Borbón, en la que queda con la corona de España, y sabemos que todo el siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces, se caracteriza por la política reformista en todos los países, en Francia, en Italia, en todas partes. Entonces no es de extrañar que con la llegada de Felipe V, pues también trajera en su mente una serie de reformas. Y a nosotros la que más nos interesa ahora fue la política reformista con respecto a la Armada. Al ver nuestro país con la cantidad de costa que tiene, pensó que era fundamental el crear unos departamentos, distribuir nuestra geografía en 3 departamentos. Se crearon, por tanto, los departamentos y, una vez creados los departamentos, ver la necesidad importante de crear los arsenales. Los arsenales, yo he ido analizando
pues desde los comienzos, que empiezan las labores de investigación, de búsqueda, dónde se va a colocar, dónde se va a situar el arsenal, lo que eran terrenos del rey, la casa del rey, todavía nos queda el nombre de la calle, de la plaza del rey, etcétera. Entonces se decidió por ahí, pero lo primero que intentan ver es el puerto, a ver el puerto en qué condiciones está. Y el puerto, como la ciudad estaba toda en tierra, no estaba nada asfaltada, luego lo veremos en su repercusión también en los aspectos urbanos y tal, resulta que se hace también la desviación de la Rambla, que si nos situamos ahora, yo que a veces voy a senderismo y tal, veo que cuando llegamos a la zona de la policía, torcemos hacia las Algamecas, ¿no? Entonces no, entonces su salida natural era siguiendo todo el cauce, todo esto, y todo eso llevaba al puerto una cantidad de detritus, de fangos, no tenemos más que ver cuando llueve toda la porquería que se arrastra, pues todo esto caía en el puerto. Entonces, aunque sé, porque otras personas han hablado y les he oído hablar, no, es que la construcción empieza en el año 28, no. De hecho, lo que pasa en la creación de los departamentos marítimos es en el año 26. Pero entre que se empieza, digamos, a tomar conciencia y a ver qué cosas hay que hacer y tal, nos ponemos ya en el año 28 y en este tiempo se van a empezar a hacer todos estos estudios que acabo de indicar, ¿no? La búsqueda, de hecho el puerto, como sabemos también por otros grandes marinos, que no hay puerto más seguro que julio, agosto y el puerto de Cartagena, ¿no? Pero resulta que había quedado el puerto convertido solamente en un fondeadero de galeras. De hecho, cuando ya, y a medida que avanza la construcción del arsenal y la construcción en el arsenal, que hablaremos de las dos cosas, pues las galeras que ya van quedando inservibles van, como si dijéramos, a reposar aquí, en este puerto, en este fondeadero, ¿no? Que luego hablaremos de él por otras cosas. Entonces, en esos primeros años, siendo el ministro, que yo lo llamo plenipotenciario, porque en principio fue ministro de las Indias, y después de las Indias y de Marina, que fue Patiño, este importantísimo ministro de Felipe V, pues empiezan a aparecer muchos proyectos. Y algunos quieren hacerlo pues, de una imagen tan maravillosa como el Escorial, con estas piedras extraordinarias y tal, pero eso quedó entre esos proyectos. Está el de Retz, que es uno de los más, se escribe unas veces Retz, otras veces Rex, otras veces Retz, TH, pero TZ, pero bueno, conocido para que nos demos cuenta, el proyecto de Retz, que es uno de los más estudiados. Luego está también el de French y el último, que es el de Panot, que ya es en el año 31. Durante estos años, hemos dicho, desde el 28 que se empiezan a hacer las gestiones al 31, se han presentado todos estos proyectos. Pero muere Patiño, que era el factotum verdaderamente, y entonces todo se ralentiza bastante. Al poco tiempo después también morirá Felipe V y su sucesor, su heredero, Fernando VI, volverá a retomar todo el proceso para la evolución y la construcción del arsenal. Y además nos trae también un ministro fantástico. Si Patiño había sido bueno, el de Fernando VI es el ministro, el marqués de la Ensenada, que también fue un estupendo ministro. Entonces empiezan a impulsarse también todas las obras del arsenal y se siguen presentando proyectos y por fin se acepta el proyecto de Feringa. Es un personaje que me atrajo muchísimo porque es de una meticulosidad y de una exactitud impresionante. Yo en mi libro, cuando he ido poniendo, no solamente llevaba la cuenta de todo, día por día, real por real, para qué iba cada cosa, igualito que ahora, vamos, igual. Entonces, él lleva fantásticamente todas sus cuentas, y ya digo, no permite que se desvíe absolutamente nada. Por eso, en vez de seguir con la idea que habían propuesto los planes anteriores de French o de Panot, de traer las piedras como las del Escorial, de la Sierra de Madrid o de Guadarrama, todo esto, él piensa que eso produciría un coste extraordinario para la corona. Y lo que hay que hacer es una variedad. Tenemos piedra alrededor, de uso se utilizará la piedra de Tabaire, que es la de canteras,
y para otras cosas más duras, si hay otras de zonas próximas, algunos mármoles de las zonas próximas, y luego ya algunas más duras, que esas sí se tendrán que traer pues, de la zona de Guadarrama. Bien, entonces él va a hacer, digamos, ese proyecto, Sebastián de Feringán, a mí me gusta decirle el nombre completo, y Cortés. Sebastián de Feringán y Cortés será el gran impulsor de las nuevas obras del Arsenal. Él presenta su proyecto también a Ulloa, conoce muy bien el proyecto, le da el visto bueno y será con el que se empiece la construcción el 1 de julio de 1749, que con esto yo he seguido esta línea y no es que me oponga, yo no soy nadie para oponerme a nadie, ¿no? Pero contra lo que muchos dicen que ya en el 28 o en el 27 que empiezan, no, empiezan los departamentos y empiezan a estudiar y a analizar. Pero realmente las obras del Arsenal se empiezan el 1 de julio de 1749. Bien, una vez aprobado se construye prácticamente bajo la dirección de Feringán, prácticamente hasta su fallecimiento. Él va a estar al frente cada día, cada minuto, cada semana, ¿no? Y quiere darle una gran solidez, esa belleza y armonía que proponían los de los planes anteriores, pensando en traer todas las piedras desde el quinto pino, y lo hará extraordinariamente. Entonces, lo primero en su planificación es construir los muelles, o sea, una vez que se ha hecho la limpia, el dragado del puerto, empezar por construir los muelles, los tinglados, y yo digo, ¿qué son los tinglados? Pues es un cobertizo, es algo para, mientras no se han construido las maestranzas, los almacenes, que puedan empezar realmente a trabajar. Los almacenes, y otro de los grandes éxitos que fue extraordinario, fue las gradas para carenar en seco. Yo cuando aquí las del Arsenal vi que las quitaban y me encontré con algunos ingenieros navales que digo, ¿y esto? ¿Y cómo hacéis esto? Si son únicos en el Mediterráneo. Es que si tenemos que seguir construyendo no tenemos sitio. Es que yo creo que en algunos ambientes lo que es patrimonio se valora poco. Y no digo nada. Bien, entonces, una vez que hemos visto lo de la política reformista, la creación de los departamentos y el inicio propiamente del Arsenal, vamos a ir pasando al punto segundo, que es la construcción del Arsenal y su funcionamiento. A ver si me he puesto las hojas al revés. Las cosas pasan a veces. Quieren meter tantas cosas y luego... aquí estamos. Bien. ¿Cómo era la vida en el Arsenal? Entonces, se crea toda una nueva política, y esto trae sus pros y sus contras, como pasa siempre con casi todo cuando se hacen innovaciones, ¿no? La evolución de la política naval, si hasta ahora habían sido las galeras, ahora se va a intentar pues todo un sistema nuevo de construcciones, de tipos de barcos, y por tanto también una legislación precisa que regularice toda la nueva situación. Se crean una serie de ordenanzas, una serie de instrucciones. Hemos citado antes que las primeras eran del año 17, de 1717, y entonces con esas más o menos se han barajado pues hasta que verdaderamente se empieza a intentar construir algo. Entonces se crearán otras en el 35 con las que se van a ir marcando el paso de las construcciones. Pero a partir de aquí, una vez que se dan las nuevas instrucciones y las nuevas ordenanzas, siempre que hay ordenanzas se manda a alguien, y siempre hay otro alguien que a lo mejor no le gusta, nos pasa todavía hoy día, ¿verdad? Entonces se empiezan a aparecer la creación de nuevos cuerpos y nuevos cargos. Como hay distintos sistemas, distintos materiales, distintos maestranzas, etcétera, pues parece que se va a crear un cierto pique. Eso pasa cuando antes éramos todos iguales y de pronto a ti te hacen esto y a ti no. Entonces siempre se crea pues esas tensiones. Se considera el Arsenal como pieza clave de la política departamental. Hemos empezado hablando de que lo primero que hacen en las políticas reformistas de los Borbones en España, por lo menos en lo que concierne a nuestra ciudad y a Ferrol y Cádiz, es la creación de los departamentos marítimos, porque luego en función de cómo se van a desarrollar los departamentos, así pues se va a trabajar y así se va a construir de una manera, se va a construir de otra, o se va a navegar por un sitio o se va a navegar por otro.
Entonces, como dije antes, dejando esos planes iniciales del 28 al 31 como proyectos, como estudios, como la limpia del puerto, que era muy importante antes de empezar la construcción del arsenal, hemos quedado, o yo al menos he dado por válida, la teoría también del mismo Feringham de que la construcción empieza el 1 de julio del 49 y se termina el 31 de enero del 82. Estamos casi a 31 de enero, ¿no? Nos toca pasado mañana, hoy es 29, pues eso. En la etapa anterior, que otros ya lo han considerado, lo he dicho antes, pues como etapas prácticamente de la construcción del arsenal, insisto en que solamente había proyectos, búsquedas, análisis del terreno, de la zona, de lo más conveniente, etc. He destacado también que con el proyecto de Feringham se intenta esa solidez, sobriedad y armonía, al mismo tiempo que se controlaba al centésimo el real, reales de Bellón. Y para eso hacer posible la combinación de los distintos tipos de piedra, no irnos solo a buscar la más lujosa, sino en todo lo que la cercana nos pueda servir, se utilizará pues la piedra cercana. Ya lo habían hecho los romanos con canteras y se siguió haciendo en el arsenal posteriormente. Pero como en todas las obras, a veces te pones, y esto todo lo estamos viendo, en cuanto empiezan edificios modernos y quieren sacarles 3 pisos de aparcamiento, empiezan a salir canales de agua, que además es agua potable, es agua buena. ¿Pero qué era? Esto era el Mandarache, esto era un lago, y eran los arroyos subterráneos que alimentaban esto. Yo no entiendo cómo cuando dan las licencias de obras no les exigen que estudien lo que hay debajo, es que no lo puedo entender, pero bueno, como hoy la gente sabe tanto. Entonces, él intentó resolver los problemas que le fueron surgiendo de la mejor manera que supo, y cuando fue consultado, tanto Ulloa como Jorge Juan aprobaron pues las soluciones que había dado Feringham. Ya digo que para mí Feringham chapó porque fue el que hizo las grandes obras. Cuando fallece ya no puede, claro, alguien le tendrá que sustituir, pero durante todo su tiempo de vida estuvo al pie del cañón y controlando hasta el último real. Bien, otra gran realización fue, como hemos citado antes, los diques de carenar en seco. Eran los primeros de España y únicos del Mediterráneo. Por eso me dolió tanto cuando me enteré que aquí los habían destruido. No sé si los 4 o 2, pero desde luego 2, y dije, ¿cómo habéis hecho esto? Esto es un disparate. Ah, no sabemos, es que no entendemos, claro. Bueno, pues eso. Que se hicieron también con proyectos de Jorge Juan, pero Feringham los conocía para poderlos llevar a cabo, ¿no? Pero muere antes de poderlos inaugurar, y entonces lo hace, ¿cómo se llama? Jaime Bort, se lo entrega, no se lo entrega, toma el mando para la realización de estos diques de carenar en seco. El asunto es que Jorge Juan había estado en Inglaterra y después en Francia. Él iba como para ver, como para aprender, pero yo lo llamo espionaje industrial. Auténtico espionaje industrial. Él iba muy bien, como muy dócil, pero para aprender con los ojos más abiertos que los búhos. Y de hecho, cuando él luego se tiene que traer ingenieros para establecerlos aquí, se los trae de Inglaterra y se los trae de Francia, que de hecho van a influir en distintos sistemas de construcción de las naves. Luego hablaremos un poquito de esto, ¿no? Entonces, yo, de todas maneras, pues he dicho o he puesto la necesidad también que tenían, una vez que están trabajando dentro para construir el arsenal. He dicho que se va a construir en el arsenal, pero esto no puede estar abierto para que todo el mundo entre. Entonces, desde el primer momento, también se ve la necesidad del cerramiento del recinto. Y se crea el primer muro que rodea todo el arsenal. Y se establece que debe ser de 15 pies de altura. No un murito así, no, 15 pies de altura. Y se marca también la distancia que tiene que haber desde la muralla, desde ese muro, hasta las casas. Si vemos, pues desde la puerta del arsenal a la puerta de las casas del rey.
bueno, hay una cosa que yo la trato en mi aquí no lo voy a decir ahora, pero tienen que indemnizar a todas las casas porque ellos van haciendo su muro y tienen que guardar las distancias con las construcciones del centro de la ciudad. Y entonces tienen que indemnizar a la gente que les hacen tirar sus casas, etcétera, etcétera. Se las expropian y les indemnizan. También se establece, bueno, pues la puerta de entrada, con el arco, etcétera. Pero a la vez que se construye el arsenal, he dicho ya varias veces que se construye en el arsenal. Y es curioso que sí, en Inglaterra ya se hablaba de revolución industrial y todo esto. En España no había nada de industria, no había nada de revolución industrial, pero yo lo he considerado al arsenal nuestro, por lo menos, los otros no los conozco, supongo que también harían mucho, pero yo lo considero como complejo industrial o protoindustrial, resaltando los distintos aspectos de su funcionamiento. Como una vez que esto empieza a funcionar, tiene que haber una normativa, unos cargos para el funcionamiento y las sanciones correspondientes en caso de que no se cumplan las órdenes establecidas. Y entonces no eran tan suaves como ahora. La actividad propiamente dicha se establece también. Entonces, ¿qué actividad? Pues primero controlar, si vamos a hacer barcos, qué materiales necesitamos, ¿no? Entonces, las materias primas. ¿Qué materias primas? ¿Qué material, cómo se van a traer? Material de transporte, problemas que esto supone. La mayor parte de los materiales pues vendrán por el puerto. Otros vendrán pues por las carreteras o redes fluviales también. O sea que, y luego habrá siempre una preocupación de la Corona para que los trabajadores, luego esto va a contrastar mucho con algunos grupos que van a trabajar también en el arsenal y en otras obras del departamento. Era la preocupación de la Corona para que trabajaran bien y estuvieran contentos. Se preocupaban de nosotros, se sabe que en la Ilustración era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Preocuparnos por lo menos de ellos, ¿no? Bien, entonces, como tal complejo industrial, he analizado las materias primas, las zonas de aprovisionamiento y los distintos problemas que surgen en las distintas etapas de la construcción naval. He destacado el hinterland de relación de nuestro arsenal, por tanto, de nuestra ciudad, con todas las zonas de aprovisionamiento, de comunicaciones, etcétera, y como ya he dicho, normalmente nos van a venir a través de esas vías. Destaco las zonas de abastecimiento de los distintos productos. ¿Cómo se construían los barcos antes? ¿Cuál era el material principal? Madera, la madera, ¿no? Entonces, con sus distintas clases, no era la misma la clase de madera del casco que la de los mástiles, por ejemplo, ¿no? Y también destaco que de las zonas de España de las que se van a encargar de traer la madera, pues era Cataluña, la Sierra de Segura, la de los montes de Cuenca y de Aragón. Y luego hay también otras que vienen de los países nórdicos y también del roble también de Italia. O sea, que tenemos ahí el aprovisionamiento. Yo cuando veo verdaderamente en el mapa todas estas zonas, o cuando voy por ahí de excursión a estas zonas y veo que los montes están casi pelados, me acuerdo de esa frase que todos hemos oído, de que antiguamente una ardilla iba del norte a sur saltando de monte en monte. No sé si las culpas o las causas hemos sido nuestro abastecimiento de nuestros arsenales, no lo sé. Pero lo que sí que es muy importante es que para cada una de las materias primas había un cargo importantísimo, que era el de los comisionados. Para cada maestranza que ejercía el trabajo con una de las materias primas, había un comisionado. Ese comisionado era un cargo importante. Y entonces este tenía que ir, a mí es que es una de las cosas que más me ha llamado la atención en mi investigación, cuando iba a determinados montes avisaba que va a ir pues a lo mejor, qué sé yo, a los de Cataluña o a los de la Sierra de Segura, ya le tienen todo preparado, va con su séquito y va mirando. Y él sabe lo que lleva en la mente, el tipo de árbol que le interesa. Y entonces esos árboles, si le interesa que sean de tal diámetro o de tal altura, los marca con una señal. Esos árboles ya son árboles del rey. Esos árboles ya no los puede tocar nadie. De ahí la importancia también de la responsabilidad de estos comisionados. Es lo que hablamos siempre, la responsabilidad. No digamos más.
Y después, pues vemos que hay, para todo lo que tenía que llevar un barco, todo se tenía que hacer en el arsenal, por tanto en las distintas maestranzas. Entonces, si lo más importante, porque era la base fundamental, eran las maderas de sus distintas clases, importantísimo será también el cáñamo, los cáñamos de todo el levante español, que son importantísimos, y casi quisieron llegar a crear un monopolio, no lo realizaron, pero eran realmente los artífices, difusores y trabajadores mejores del cáñamo. También se hicieron también los, digamos, los almacenes, las maestranzas de las lonas y las jarcias. Eran extraordinarias, de las que se abastecía no solo nuestro arsenal, sino todos los de España, e incluso se quisieron llevar también a América, a las colonias. Entonces, para eso no tuvieron más remedio que aumentar los telares y el personal especializado, tanto españoles como extranjeros. Y españoles no solo de la ciudad nuestra, ni de las cercanías, sino de distintas partes de la península. Cada maestranza tuvo sus propios técnicos, y en esto recuerdo que he citado antes de cuando Jorge Juan estaba aprendiendo, fijándose muchísimo, se trajo también como técnicos a los que a él le parecieron mejores. Claro, para traerlos ya sabemos, cuando tú te traes a un personaje que vale tienes que pagarle una pasta, y a estos verdaderamente les pagaban un pastón, ¿no? Entonces vinieron fundamentalmente de Francia y de Inglaterra, y curiosamente, aunque luego los trabajos fueran iguales en las distintas maestranzas, sin embargo a los que venían de fuera les daban siempre un sueldo muy superior al de los de aquí. Es como cuando una persona de España va a trabajar al extranjero, pues normalmente cobra, si no el doble, pues tanto y mitad, porque esto es así. Bien, entonces vemos, por ejemplo, un caso cuando se trae Jorge Juan a Briand, estarán Tomás Briand y Eduardo Briand, que es el hijo, ¿no? Porque luego llegan a establecerse aquí, como también los comerciantes que venían a traer las maderas. A lo mejor tenemos incluso nombres que nos suenan mucho: Castellini, calle Castellini, paseo Castellini, plaza, nunca he entendido por qué lo llaman plaza, he vivido siempre enfrente y para mí eso nunca ha sido una plaza, sino una calle, donde en el centro estaba Iropito, aquel guardia con el casco, y cuando torcía el tranvía ahí. Para mí eso nunca ha sido una plaza, pero como son vivencias y sale, pues lo digo. Bien, entonces quiero decir que las diferencias de los salarios eran tremendas. Dice, por ejemplo, los constructores ingleses, dice que la diferencia era como de 2 a 5 en lo que son los constructores, los cargos más altos, de 2 a 5. 2 para el técnico español y 5 para el técnico inglés o francés, ¿no? Por ejemplo, los constructores ingleses cobraban 55.000 reales al año. Los ayudantes ingleses, 18.000 reales al año, es ya un estamento inferior. Entonces, en los ayudantes la diferencia va a ser solo de 2, como de la mitad. En los técnicos 5 veces más, aquí 2 veces más. Entonces vemos lo que se pagaba a los constructores españoles, pues como a los ayudantes ingleses, 18.000 reales al año. Y a los ayudantes españoles, pues hemos dicho que la mitad, pues 9.000. Bien. ¿Cómo se hacía el trabajo en el arsenal? Una vez que hemos visto las materias primas, las maestranzas, etcétera, ¿cómo se hace? Pues realmente, después de los primeros momentos de construir deprisa y corriendo los tinglaos, pues se va intentando hacer las distintas maestranzas, que es lo que yo al menos lo he considerado, lo podríamos decidir o designar como si fuera un taller. Aquí lo pone como el conjunto de obreros especializados bajo la dirección de un técnico en la materia. Los técnicos eran estos, que a veces venían de fuera, a veces eran de aquí, pero que trabajaban, todos los que trabajaban en la maestranza tenían que conocer de qué se trataba, o sea, conocer sobre la materia que iban a trabajar, pero estar siempre, digamos, bajo la orientación, el mandato del jefe. Por tanto, tendríamos que decir que hubo tantas maestranzas como especialidades o ramas de producción. Antes hemos citado unas cuantas: cáñamos, jarcias, lonas, sedas, pero hay muchísimas, ¿no? Nos habla, por ejemplo, una simple ojeada, si miráramos pues un índice, veríamos madera, cáñamos, jarcia, lonas, lanas y otras fábricas textiles, lanillas, seda. Yo en mi tesis defiendo
que los colores de la bandera española se hacen en ese momento y cómo se traen las lanillas, unas veces venían de Granada, otras veces venían de Castilla, para trabajarse aquí en el arsenal. Eso es importante porque eso yo no se lo he oído a nadie, pero yo lo registro. Bien, hay que tener en cuenta también que todo lo que podía entrar en un barco tenía que hacerse en el arsenal. Por tanto, si lo que necesita es madera, madera. Si lo que necesitan son víveres, víveres. Si lo que necesita pues son betunes para calafatear o lo que sea, todo se tenía que hacer en el arsenal en sus distintas maestranzas. Se comprende entonces que, ¿por qué digo yo que en ese momento el arsenal era el primer complejo industrial? No había en España en ese momento otros complejos industriales que en un mismo recinto se trabajaran tantos elementos al mismo tiempo. Bien, y yo conozco el de aquí, el nuestro, porque lo he trabajado mucho, pero supongo, he leído también bastante del que hizo sobre su tesis también sobre el arsenal de Ferrol. Del de Cádiz no conozco, pero supongo que estaban todos como una, porque ya decíamos antes, cuando los diques de carenar en seco y las máquinas, que decíamos que Jorge Juan muere, pero Jaime Bor es el que la realiza con posterioridad, se van a hacer otras nuevas, que Delgado pide que se hagan un poco más, cambiando algunas cosas que van a ser un poco más potentes, y resultaron tan fantásticas que del arsenal de Cádiz nos piden dos para practicarlas y llevarlas allí. Vamos a ver entonces ahora otro punto, que es la mano de obra, me parece, tenéis ahí en el punto 3 del trabajo en el arsenal, las maestranzas, la mano de obra y condiciones de trabajo. Bueno, para hacer todos estos trabajos hacía falta muchísima gente. Y Cartagena no tenía tanta población. Cuando luego hablemos de los censos y tal, veremos, aparte que los censos no eran nada fiables en aquel tiempo, y además constaban solamente el cabeza de familia, y luego ponle en cada familia un mínimo de 5 personas, en matrimonio, y ponle que 3 hijos, o 2 hijos y un familiar. Si son familias como la nuestra, que éramos 13 hermanos, pues casas tendrían que ser de 20, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que voy es que una vez que se realiza lo que hemos dicho antes, los tinglados de maestranza, inmediatamente se empezó a trabajar creando ya como si dijéramos, ya no, para no repetir lo del tinglado, cada edificio que acogerá cada una de las maestranzas. Entonces, el problema surge, hasta ahí, bueno, pues era un poco más de tiempo, un poco menos, pero problemas de construcción no había. El problema se presenta cuando se establece o se quieren establecer los diques de carenar en seco. Jorge Juan lo ha visto en las zonas atlánticas, que las mareas son fortísimas. Si habéis estado en el Mont Saint-Michel, pues vemos que hay veces que puedes ir por carretera y luego que ya tienes casi que ir en bote, ¿no? Pues porque la subida de la marea te lo crea como una isla, ¿no? Entonces, aquí en el Mediterráneo eso no pasaba nunca. Entonces era muy fácil allí crear las gradas para que navegando el barco se acomode y se acople a ese graderío. Y luego que se vacíe cuando la marea se retira. Pero aquí no había esa posibilidad. Si nosotros nos fijamos en las marcas que dejan en la costa, pues ¿cuántos son? ¿4 centímetros? ¿5 centímetros? Como mucho 10, poco más, ¿verdad? Entonces, de esa manera era imposible. Entonces, ¿de qué manera se intentó vaciar? Porque los diques se hicieron. Entrar los barcos entraban, pero ¿cómo se sacaba el agua para poderlos carenar bien? Pues sencillamente con las bombas, con bombas, un trabajo durísimo donde iban a trabajar los condenados a mayores fuerzas de presidio y de todo, pero además en unas condiciones que no podían ni salir, hasta dormían allí, hacían sus turnos de trabajo, pero horroroso, ¿no? Hasta que se aparece también otra creación de Jorge Juan, que fueron las bombas de fuego. Él las llamó las bombas de fuego. ¿Y qué eran las bombas de fuego? Es lo que ya en los países industrializados llamaban la máquina de vapor. Entonces, de esa manera se puede extraer el agua
y poder carenar y luego volver a llenar sin problemas, ¿no? Entonces, es importante porque luego veremos que se van a hacer también otras... bueno, hay momentos en los que están trabajando en estos pozos 900 personas, de día y de noche, para sacar el agua. O sea que me parece que es un crimen verdaderamente que se hayan quitado, pero claro, hay que seguir construyendo. Entonces, después se va a hacer, ya os lo he adelantado antes, que es cuando el maestro Delgado, bueno, primero el almirante Valdés, intenta que se haga otra, a ver si se puede conseguir incluso con más potencia, y será la que realizará el maestro Delgado, que fue muy, muy interesante, porque lo van a conseguir estupendamente, y fueron la admiración, pues ya digo, hasta de Cádiz les pidieron que les hicieran dos. Todo esto va a ayudar a los distintos, y la llegada de los distintos técnicos, tanto Gautier de Francia, de Toulon, como Briand de Inglaterra, van a dar un poco su línea en la construcción de los barcos, sobre todo de los navíos. Entonces aquí estaban acostumbrados, el primer plan de construcción nuestro, pues todavía era bastante deficiente, tenían que estar cada poco en reparaciones, fue el llamado plan, o sea, de los sistemas de construcción naval, que yo cito 4, este es el que se conocía como el plan Castañeta, que de otra manera se llamaba también el primitivo español, que era a base de poner parches, reparaciones continuas, casi estaban más tiempo en reparaciones que navegando. Pero el segundo sistema de construcción, que fue el sistema inglés, que es el que a través de Jorge Juan, con la traída de los Briand, la familia Briand, pues se va a ir. ¿Y en qué consisten estas diferencias? Pues muchas, no solamente en la capacidad tanto de eslora como de manga, como sobre todo la capacidad para transportar cañones. ¿Cuántos cañones? Hemos oído con 100 cañones por banda, viento en popa toda vez, ¿no? Bueno, pues la capacidad para el número de cañones que pueden llevar. Pero después incluso hubo otro posterior, que es el de Gautier, porque Jorge Juan también se fue a Toulon, y entonces aprendió de los franceses, aprendió primero de los ingleses, después de los franceses, e incluso hizo venir a Gautier para transformar algunos de los sistemas de navegación. Y por último hubo uno español que ya pues parece que los fue superando, siempre no tenemos más que nos pongan la pista y ya enseguida nos lanzamos, ¿verdad? Que fue el de Romero Landa, sería el cuarto sistema de navegación, que creó el navío, el San Ildefonso, que consiguió mucha mayor eslora y sobre todo más cañones, para poder transportar mayor número de cañones. Con esto, por tanto, pues vemos que es importante la influencia de los constructores extranjeros, el sentido, la vista que tuvo Jorge Juan para no solamente ver y aprender, sino traerse luego a los técnicos para que los aplicaran aquí, y luego ya el aprendizaje nuestro para no necesitar traer nosotros, sino hacerlo ya directamente. Pero pasamos ahora a la mano de obra, ¿verdad? Y en esa mano de obra y las condiciones de trabajo hemos empezado por hablar de los problemas en los diques de carenar en seco. Pero vamos a ver cómo se trabajaba en el resto de todas las obras del arsenal y de fuera del arsenal de las que se hicieron en Cartagena. Entonces, la mayor parte de los que trabajaban en estos trabajos eran condenados y forzados. En general, población marginal. Me imagino que no cobraban. Eso no estoy segura, no me acuerdo. A lo mejor lo he apuntado también, pero lo que nos interesa ahora es ver la dureza del trabajo de esta gente y cómo se reclutaban estas gentes, ¿no? En este grupo de población marginal hay también varios grupos, o subgrupos. Primero, los esclavos. En este grupo podemos encontrar esclavos, penados, condenados a galeras, gitanos, etcétera, etcétera. Entonces, los esclavos. A veces nos llama la atención que en pleno siglo XVIII, ya mitad del XVIII, en Europa en concreto y en España, todavía hubiera algo, eran pocos verdaderamente, pero algo de población esclava. Pero es que eso en este momento irá desapareciendo poco a poco, pero tenía también
su cosita social. El que tenía un esclavo es que tenía un poder. Entonces, a las mujeres se las prefería para cuidar las casas y para la procreación, porque los hijos que nacían de esos esclavos ya no los tenían que comprar, ya trabajaban como esclavos sin tener que pagar por ellos. Entonces eso era una cosa interesante. Los varones eran preferidos como objeto de lujo en las casas de la alta sociedad, por eso he dicho que era un punto importante. Los gobernadores, los altos cargos militares o políticos, los grandes comerciantes, a veces también grandes profesionales, médicos, etc. Y a veces también tenían o encontraban los esclavos moros, pero que estos duraron poco tiempo, se liberan en 1766 por un acuerdo ya con Marruecos. Otros grupos de esclavos los constituyen los negros, esto sí que ya era artículo de lujo, vamos, extraordinario. Suponían la máxima ostentación y prestigio de sus dueños. Celebrabas un banquete en tu casa, te lo servían los esclavos negros y eso era súper fragilístico, espiralidoso, ¿no? Algo así. Entonces, el prestigio era para los dueños, que eran los mismos, prácticamente los mismos grupos sociales de los que hemos citado antes. Luego también había a veces hay también, yo en el libro lo tengo, como una especie de relación o promedio de esclavos según las profesiones. No todo el mundo, aunque tuviera un cargo, podía mantener a lo mejor a 8 esclavos. A lo mejor podían mantener 2, o podían mantener 1, o podían mantener 20, según el estatus social. Esta existencia de esclavos nos explica el establecimiento en la ciudad de la orden de los mercedarios. Los mercedarios eran los que trabajaban para liberar de la esclavitud a los esclavos. Y de hecho su convento estaba en donde está todavía la Plaza de la Merced. Yo no sé si será por donde está el Cine Central o por ahí, sería el convento. Pero evidentemente esa era la orden y ellos eran los que se encargaban de liberar a los esclavos según conseguían el dinero para pagar por ellos lo que se les había pedido, y en alguna ocasión, como ha pasado en otras circunstancias y en otros países, pues incluso se han entregado a cambio de liberar al esclavo. Nuestros esclavos normalmente venían del presidio de Orán en Túnez, y eran, como digo, los frailes los que se encargaban de su liberación. Cuando estos apresados era porque, y aquí vendrá otra frase que hemos oído muchos, hay moros en la costa, asaltaban nuestras costas y eran apresados, quedaban para esclavos, para la corona, ¿no? O también cuando asaltaban los barcos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, que nuestra escuadra pues está vigilando y controlando el asalto en determinadas zonas, en determinados mares, porque siguen asaltando, ¿no? Entonces, todos esos que eran apresados de esta manera pasaban a engrosar pues este personal que trabajaría para la corona, por decir de forma general, las obras de la corona, en este caso las del arsenal, ¿no? Por ejemplo, pues para los diques de carenar en seco, para las fortificaciones, para el hospital, que será también otra de las influencias del arsenal cuando se construye nuestro maravilloso hospital militar, hoy convertido en estupenda sede de la universidad, etc. O sea, que se les empleará en el trabajo. Siempre los esclavos, toda la población marginal, son los que van a hacer los trabajos más duros. Otro de los subgrupos de esta población marginal eran los vagos y gitanos. ¿Qué tenían en común? Son de razas distintas. Vagos hay en todas partes. Y los gitanos es solo su raza, efectivamente. Tenían en común que ambos solían estar fuera de la ley. De un lado para otro, deambulando, y el grupo más numeroso era el de vagos. Podríamos decir que también hoy, ¿no? A lo mejor. En el siglo XVIII, este es un problema tan grande que se llegan a dar más de 60 documentos entre órdenes, reales órdenes, y de ahí, de algunas cosas, voy a leer porque hay cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre las reales órdenes que se dan y tipos de sanciones.
1999. Aquí, por ejemplo, dice, se denominó, dice, desde 1717 encontramos la legislación referente a los vagos y hasta 1789, que es justo nada más morir Carlos III, porque él muere en el 88, podemos contabilizar un total de 60 documentos referentes a esto, órdenes, reales órdenes, circulares, instrucciones, reales resoluciones, ordenanzas, reales cédulas, bandos y decretos, referente al tema de vagos en esta línea. Y luego también la forma de denominarlos. Varía un poco, cambian, aliteran alguna sílaba, pero dicen, por ejemplo, se les denominó vagos y mal entretenidos, vagamundos, vagabundos, vagamundos y holgazanes, vagabundos, ociosos y mal entretenidos, gente vagabunda y viciosa, vagante y mal entretenido, gente ociosa y sobrante. O sea que, la crème de la crème. Bien, pero se crearán también a partir del 33, 1733, aparece un primer decreto contra vagabundos y holgazanes y su destino a los regimientos. Yo creo que muchos, o casi todos, porque aquí ya todos hemos pasado una línea determinada, hemos oído hablar de eso, de gitanos, murcianos y demás gentes de mal vivir. Yo creo que se referían a estas reales órdenes y a estas cosas. Pero eso tengo que aclarar, y a ver si nosotros lo vamos transmitiendo, que no se refería a los murcianos, sino a los marcianos, no de Marte, sino de marchante. Eran los mercaderes, los que iban de pueblo en pueblo, de zona en zona, que llevaban una vida irregular, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien te quiere ofender, te dice, ah, murciana, que murcianos y demás gentes de mal vivir. No, cuidado. La incultura es muy atrevida, lo sabemos. Y entonces eran marcianos en el término de marchante, y viendo cómo se les denomina y cómo se les corrige, y la de reales cédulas que se dan, etcétera, pues aparece ahí, ¿no? En el 33, en que apareció el primer decreto contra vagabundos y holgazanes y su destino a los regimientos. Es cuando por primera vez no solamente se les apresa, sino que se les da una utilidad. ¿A dónde los vamos a mandar? Pues a los regimientos. Entonces vamos a ir viendo que irían no solo a los regimientos, sino que irán también a las construcciones, irán a la armada, irán a muchas cosas que iremos viendo también. Bien, a los hospitales, a las obras públicas, pero como entonces no había ordenadores, ¿cómo sacaban ellos o cómo hacían su elenco de la gente que atrapaban o que apresaban? Pues los consignaban a modo de fichero en un cuadernillo en el que apuntaban sus características, tampoco había fotografía. Entonces, ¿cómo los vamos a reconocer? Pues van dando, primero, sus características, la causa de su aprehensión, por qué se les ha aprehendido. Después se hacía la distribución según las características que se habían anotado para ir al destino, a obras públicas, a hospitales, a la armada, al regimiento. O sea, ellos llevaban su control magnífico. A mí me gustaría que hoy se llevara un cierto control de muchas cosas. Los métodos de reclutamiento también van a experimentar muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Claro, estamos hablando de todo el siglo XVIII, sobre todo a partir del año, de los años 40 hasta final de los 80, digamos los 90, que es los reinados de Fernando VI y de Carlos III, ¿no? Entonces, los que iban a Marina, esos iban en especial. Querían condiciones porque tenían que llevar condiciones especiales. No sirve lo mismo para picar o cavar uno en una acera que para ir en un barco. Entonces, para esto se les requería unas ciertas condiciones y se hacía sobre o bajo vigilancia de un oficial de marina, para buscarles a ver quiénes resultarían mejor para la armada. Pero el traslado se hacía desde los distintos puntos, porque también había, como si dijéramos, las cajas de reclutamiento, cajas de reclutas, ¿no? Entonces, claro, a los que venían aquí eran los que estaban, como si dijéramos, más en nuestra zona, desde hasta la zona de Granada, toda la zona, por supuesto, de Murcia, de Alicante, a lo mejor hasta Cuenca, ¿no? Para traerlos aquí. Y luego desde las otras zonas, pues irían a los otros arsenales.
Entonces, ellos les iban llevando desde donde habían sido reclutados al sitio donde iban a ser destinados, pero iban andando. Y hacían 2 paradas al día, una para la comida y otra para, iba a decir la cena, yo no sé si cenaban, otra para dormir. Entonces, cuando iban a salir, ya estaban avisados a la ciudad a la que iban a llegar para que le tuvieran preparadas las cárceles, que era donde se alojaba, y tuvieran preparados pues paja para poder dormir y agua para asearse y beber. Y con mucho cuidado eran vigilados y controlados para que no cogieran objetos punzantes, etcétera, ni de corte, ni de nada de esto, y también muchísimo cuidado para que ninguno se escapara, porque esto, ayer como hoy, todo el que está en la cárcel intenta huir y se las busca como puede, ¿no? Entonces el control tenía que ser importante para que los que habían salido desde la caja de reclutamiento llegaran al destino correspondiente. Bien, como decimos, llegaban pobrecillos hechos polvo porque no siempre las ciudades estaban cerca y el único descanso era, pues, como hemos visto, entre pajas, como en Belén, ¿verdad? Y entonces, mala comida, largas caminatas, etc. Sin embargo, esto supuso un incremento muy grande para la población, pues claro, es gente que venía de fuera. Podemos decir un incremento importante, no porque fuera gente muy importante, aunque en su trabajo pudieran realizar obras muy importantes, sino por el aumento de población y que también creaban inestabilidad social. Había miedos, había también peligro de que hubiera pues, cualquier cosa, atracos o lo que fuera. La legislación también va evolucionando para las formas de reclutamiento, pero casi siempre se concentra, como hemos dicho antes, los más próximos a la zona de los distintos arsenales. La mayor afluencia de este colectivo se da para Marina a partir del año 51, cuando ya llevamos un tiempo, si empezó en el 41 la construcción del arsenal, ahora ya van a necesitar gente, pero más especializada, ya para cuestiones y trabajos que requieran un mayor interés, no solamente picar para hacer los muros, sino un trabajo un poquito más especializado. Entonces se reservaba junto a los esclavos y forzados los trabajos más duros, como hemos visto antes, lo de las bombas de carenar en seco. Pero normalmente, ¿dónde eran acogidos? ¿Dónde vivían? ¿En las casas particulares? Pues no. No había tampoco ni hoteles, ni nada, ni como tenemos ahora, sitios para el deporte, que entonces pues lo aplicamos cuando necesitamos para las cosas que sean, sino que, ¿qué era lo que he dicho al principio? Que habían quedado ya obsoletas las galeras. Las galeras que ya no funcionaban, pues se aplicaban muchas veces para proporcionar el descanso de estos trabajadores, de estos forzados, ¿no? Entonces, vamos a leer también alguna cosa sobre esto. Vamos a ver. Decíamos que a ellos se les daban los trabajos más duros. Dice, en 1752 se contaban en el arsenal 636 vagabundos, en el 52. Y en el 71, según los datos del intendente Arriaga, se contaban 1.568 vagabundos. Estaban trabajando allí, pero había que alojarlos y entonces pues vemos dónde se les alojaban. En la segunda parte, a partir de 1772, se empezó a reducir el número de envíos de los que habían sido apresados, ¿no? Y se requería de ellos una mayor especialización, porque ya iban a hacer trabajos no solamente de peón de albañil, sino ya un poquito de mayor precisión, ¿no? Esto es muy importante. Bien, a partir de este momento no es de extrañar que con este tipo de vida, de trabajo, etcétera, pues que todos intentaran escapar. No era fácil, pero aún así algunos llegaron a conseguirlo. Hay también otra diferencia con los más jóvenes. Cuando estos que habían sido apresados eran adolescentes, chicos jóvenes de 12 a 17 años, estos eran condenados a las embarcaciones. ¿Por qué?
pues están en una edad muy buena para prepararlos, para formarlos y para hacer de ellos futuros marinos. Empezaban muchas veces como pajes y grumetes y después con la promesa también se les estimulaba de que iban a conseguir ciertos premios, etcétera, pero muchas veces el vago lo que fundamentalmente tiene es desidia. Entonces la desidia que muchas veces estos mismos jóvenes tenían, pues les llevó a acabar con este sistema de promoción, con lo cual pues fracasó esto también. Pero curiosamente cuando pensamos en los vagos nos creemos que es solamente gente pues, de procedencia humilde o que no tenían medios, pero no, se consignan y se registran que también hay gente de origen distinguido, hasta de la nobleza. Y para confirmarlo, vamos a leer también. Dice en una real cédula, o sea que no son ahí un apunte que ha hecho el ayuntamiento, no. En la cédula de 1781 se declaró que todos los nobles, empieza por nombrar a todos los nobles, que sean aprehendidos por vagos y mal entretenidos, se destinen al servicio de las armas en calidad de soldados distinguidos, eso sí, como soldados distinguidos, pero te apresan y te meten en las armas, observándose en la declaración de tales las mismas formalidades y reglas prevenidas en la Real Orden del 7 de mayo de 1775. O sea, que había para todos los gustos y procedencias, como podemos ver. Y luego, con respecto a los gitanos, también ante la necesidad de mano de obra, sabemos que, bueno, ahora se están, como podríamos decir, que hoy los gitanos se están adaptando muy bien a la vida social y tal, pero durante muchísimo tiempo, incluso los que somos mayores, que lo hemos visto más, y en otros tiempos, no mucho más, vivían siempre apartados y en otros ambientes, ¿no? Entonces dice que ante la necesidad de mano de obra, como estos siempre cometían alguna cosita, pues siempre era causa para poderlos apresar y poderlos llevar para los trabajos del departamento. El problema que tenían era con todo esto el vigilarlos. No había suficiente gente en la armada, entre los marinos, para vigilar y controlar a todos los que has hecho prisioneros, ¿no? Porque en cuanto estos que eran listísimos, en cuanto te daban la media vuelta, podrían escapar, ¿no? Entonces, lo que se hace es llamar también a fuerzas del ejército para que controlen a los gitanos que están condenados a trabajos, pero exigiéndoles que trabajen. O sea que eso que no faltara nunca. Y luego a los desertores, bueno, hay sanciones, claro, ya hemos dicho antes que había las normas, las reales órdenes, todo, y que junto a lo que se mandaba estaban las sanciones que su incumplimiento provocaba, ¿no? Entonces vemos que las faltas eran castigadas de distinta manera según el tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, si era una cosa leve, pues se le castigaba pues con quitarle la ración del vino, con quitarle ese día la ración de comida, etcétera. Pero para delitos mayores sabemos que existían las famosas, los azotes, las condenas a azotes, volcados sobre un cañón y a tantos azotes, 50, 30, 20, 200, ¿no? O sea que eso era así. Entonces, claro, era durísimo y no es de extrañar que la gente pues intentara huir siempre todo esto. Incluso a veces las condenas podían llegar hasta condena a muerte y si se les pillaba intentando o transgredir la norma o huir, incluso se le podía duplicar la pena. Bien, para los desertores también las penas era la condena a galeras, también a arsenales, por ejemplo en esto de los pozos, de vaciar las gradas de las carenas, etcétera, y las penas eran normalmente penas de a 4 o 5 años en esos durísimos trabajos, ¿no? A veces, por infringir la normativa, se les duplicaba. Cuando llegaban a 10 años con estas condiciones de vida, pues algunos incluso pues prácticamente habían fallecido. Para el reconocimiento de los penados, dado que no existía la fotografía, como hemos dicho antes, que se daban detalles de su procedencia, etcétera, se hacen algunas curiosas descripciones, como por ejemplo, dice Miguel de Suazo,
natural de Peralta, de Navarra, hijo de don B.C., barbirrubio, ojos azules, de 33 años. Fue condenado por la Real Audiencia de Pamplona en 10 años de galeras, y no los quebrante, pena de la vida. Otro. Francisco Melendo, N, era natalio o lo que quiera, de Aniñó, de Aragón, hijo de Ángel, mediano, cara ancha, cicatriz grande en el cuello y el carrillo derecho, y verrugas en ambas cejas, de 36 años. Fue condenado por la Real Audiencia de Aragón en 10 años de galeras, que no quebrante, pena de cumplir los doblados. O sea, te va haciendo en su fichero, al no haber fotografía ni nada, una descripción del personaje para que se le pueda reconocer. Bien, y luego hay un punto, que es el punto 4, que tenéis ahí, me parece, que es el trabajo femenino en el arsenal. A mí este me ha encantado. Me ha encantado porque vemos que nuestro querido Carlos III se preocupó también de las mujeres, ¿eh? No han tenido que llegar los de ahora para hablar de la mujer y el trabajo de la mujer, ¿eh? La primera referencia al trabajo de la mujer aparece a mitad del siglo XVIII, cuando el maestre mayor de la seda de Murcia, no olvidemos que durante varios siglos, desde que trajeron la seda, pues los árabes y venía de la India y de todo esto, las zonas donde se trabajaba la seda era Valencia y Murcia. Todas las casacas, todos los vestuarios, todo esto era en seda y se hacía en estas dos zonas. En el patrimonio de Murcia ciudad, no de Murcia región, quizá yo he señalado en el libro que tú has citado, de un recorrido por el patrimonio cultural, yo señalo como uno de los 2 puntos más importantes del patrimonio de la ciudad, precisamente la seda. Dio lugar incluso a la toponimia, el barrio de la seda, lo otro de la seda, todo, porque era, y la gran parte de la población, cómo se cultivaba la seda, el gusano de seda, cómo se hacía todo. Bien, dejando eso aparte que está en el otro libro, pero sí es importante que aquí un maestre mayor de la seda, que se establece en Cartagena, todavía no estamos hablando del arsenal, él reside en Cartagena y realiza una declaración jurada de los telares que hay en ella, en Cartagena, no en el arsenal. Se fija el tipo de tejido a que se dedica cada uno y el personal que trabaja en ellos. Entonces, en este momento se fija la existencia de 11 telares y los obreros y aprendices y las mujeres que trabajan en ellos. Es importantísimo, me parece genial, porque en este primer momento son 10 las mujeres que trabajan en los telares en Cartagena en general. Y también, vamos a ver, cómo describe dónde trabajan estas mujeres. 4 en coser seda, 4 mujeres, de los 11 telares que hay en Cartagena, bajo este personaje que era el mayoral, como si dijéramos el maestre mayor, 4 en coser seda, 1 en coger y encañar medias. Todavía nos acordamos cuando se cogían los puntos de las medias. Pues, es que yo ya soy muy mayor, que de todo esto lo he vivido y lo conozco perfectamente. 2 para encañar y doblar. 1 para un telar de medias. 1 para un telar de tejidos en general. Y 1 para coger la seda. Bien, esto lo que existía al principio de este siglo, bueno, no tan al principio, eso, pero por los años 55 y 56. Entonces, lo importante es ver cómo, a partir de este momento, a partir del 47, que es cuando se registra esto, se van a aumentar ya para el arsenal, y se van a crear telares en el arsenal. Y entonces es importantísimo porque vemos que vienen mujeres a trabajar dentro del arsenal. Pero como decían ellos, ya no es en mi telar, no es que yo trabajo en mi casa y lo llevo luego para que lo vendan en la tienda o lo usen en el arsenal, no. Son, como se decía, hilaban con torno del rey. Todos estos telares y todos estos tornos estaban en el arsenal y eran de la armada, por tanto eran de la corona.
Entonces es muy interesante porque se habla ya también de los que venían del extrarradio y de los que venían del interior. No olvidemos que después de haber hecho el desvío de la Rambla, que será otra de las cosas que citemos al final, se desvía hacia las algamecas que antes venían por el centro. Otra de las cosas que se hizo fue amurallar también toda esa zona, para no solamente se amurallaba en la zona que da a la ciudad, sino también en la parte posterior, ¿no? Entonces, todo lo que era fuera de muros, de hecho, cuando han puesto este año el nacimiento a las puertas de la calle del Carmen, que lo llamaban la puerta de Madrid, ¿no? Sí. De Madrid, bueno, porque estaban cerradas, teníamos las puertas del puerto, las puertas de Murcia, las puertas de Madrid, etcétera, ¿no? Porque toda la ciudad estaba cerrada, ¿no? Entonces, no es de extrañar que los que estaban fuera de muros, extramuros, eran Quitapellejos, San Antón, Los Molinos e incluso San Roque, que estaba bastante dentro, pero bueno, lo denominan así. Y luego las del interior, gente que venía, mujeres que venían a los telares de San Diego, de la calle del Ángel, de la calle Jabonerías y de la calle San Vicente. O sea que tenemos perfectamente distribuido qué mujeres trabajaban en estos telares. También, como he dicho antes, se sabe que ellos trabajan con los medios del arsenal, es decir, con los tornos del rey. Bien, y sobre este trabajo de la mujer, vamos a ver algunas cosas que me parecen preciosas e importantísimas, porque si cuando aquellas primeras 10 mujeres que trabajaban con este mayor, ¿verdad?, tenían que estar sometidas a este señor, etcétera, cuando Carlos III da unas reales órdenes para la defensa del trabajo de la mujer, es precioso y muy interesante. Cada una va a poder trabajar donde pueda y donde quiera, y lo vamos a leer para que se nos quede mejor. Dice, bueno, primero, se contienen en un libreto los asientos claros y corrientes de las mujeres que hilaban estambre, que son distintos tipos de hilado, claro, con inserción de las que lo fiaban, y también comprende el estambre que se llevan para hilar. Pero, posteriormente, en 1784 es cuando el rey Carlos III da la Real Cédula por la que se declaraba en favor de todas las mujeres del reino la facultad de trabajar en las manufacturas de hilos como en todas las demás artes en que quieran ocuparse y sean compatibles, solamente pone 2 condiciones, con el decoro y las fuerzas de su sexo. O sea, que sea un trabajo que sea decoroso y que ella tenga fuerzas para hacerlo, que no haya ninguna otra legislación, ni hombre, ni mujer, ni nadie que les mande y que les diga y que tú no y que tú sí. Perfecto, me parece Carlos III chapó. Y luego dice también, vamos a ver, dice la decencia y sus propias fuerzas, habilitando así, el mayor diciendo que son solamente estas dos las condiciones para que puedan trabajar. Dice, habilitando así el mayor número de hombres para las faenas penosas del campo. Si las mujeres trabajan en un montón de trabajos que antes hacían los hombres, que los hombres trabajen en el campo, que es un trabajo más duro y que lo pueden hacer, y las mujeres hacer los otros. O sea que me parece muy interesante. He venido asimismo en declarar por punto general en favor de todas las mujeres del reino la facultad de trabajar, de todo el reino. En este momento se crea para el arsenal, pero lo da para todo el reino, tanto en las manufacturas cuanto en todo lo que les sea compatible. Me parece fantástico. Bien. Y luego ahí, no me quiero extender, pero cuando ya en el poco tiempo después de morir Carlos III, hay una Real Cédula en la que se dice el número de mujeres que trabajan. Si el otro día, hace un rato, hemos dicho que solamente había pues unas pocas mujeres, en el año 97 habrá ya 52 mujeres en sastrerías, 16 en fábricas de seda, 140 en el tratamiento del lino, 400 en el tratamiento del cáñamo y 82 en el tratamiento del esparto. Y hay otra cosa también muy interesante, que no la iba a decir, pero ya la digo. Cuando vino Briand, que traía las técnicas inglesas, ¿verdad?, se va a hacer también otra cosa muy importante, que los ingleses dicen que ellos cuando tenían una enfermedad
iban a casa para curarse, pero en ese tiempo se les pagaba, ¿eh? Y entonces se lo exponen al rey, y da la orden, vamos a ver exactamente cómo lo dice: los carpinteros y calafates que se hallan trabajando en la construcción y demás obras de este puerto me han presentado que en los arsenales de Inglaterra y Francia se les abona medio jornal a los que se lastimen en ellos y se curan en sus casas, hasta que están en disposición de volver a trabajar, lo que me ha asegurado ejecuta don Eduardo Briand, por lo que respecta a su país y diferentes personas que estuvieron con la escuadra de su majestad en Toulon. O sea que tanto en Inglaterra como en Francia se les abonaba medio jornal, pero para que se curaran en casa y no vinieran en condiciones de trabajar. Me parece que es que no hemos defendido verdaderamente a Carlos III como se merece, porque es, yo creo, de los reyes que más ha hecho por España. Bien, y yo creo que ya prácticamente nos quedaría ese último y quinto punto, pero que, dada ya la hora, me parece que lo vamos simplemente a citar un poco de cada uno de los epígrafes, algunos de los aspectos que se hicieron, porque requeriría quizá una profundización pues de otra charla, por lo menos como esta, para su profundización, pero sí al menos que nos conste en los aspectos en los que influye en la ciudad la creación del arsenal. Ahí tenéis citado en el aspecto demográfico, social, urbanístico, sanitarios y culturales. Algunos, según han ido saliendo, hemos ido diciendo, pero ahora pues profundizamos un poquito. En el aspecto demográfico está clarísimo que no solamente por los que traían a trabajar a los arsenales y pernoctaban en galeras, ¿no? Como diría también Góngora, amarrado al duro banco, ¿no? Porque no es que se acostaran en las galeras, no, estaban amarrados al banco con cadenas, ¿no? Por tanto tampoco era posible la escapada, ¿no? Pero había otros que venían de otros sitios y buscaban alojamiento, no había nada donde alojar a esta gente. Entonces muchas veces surge un problema pues que se ha dado a lo largo de los siglos, y en ocasiones y en momentos, ahora que hay tanta escasez de vivienda para jóvenes, se sigue dando, que son los realquilados, gente que acogía en su casa o realquilaba alguna habitación a algunos de estos que venían a trabajar a las obras, pero también los problemas que a veces surgen precisamente por estas cuestiones. Han venido no solamente al arsenal, sino a todas las obras del departamento. El Hospital Naval requirió muchísima mano de obra. No hay que olvidar que el Hospital Naval está considerado como, después de la Catedral de Murcia, que tendría que ser de Cartagena, pero bueno, de Murcia, es el edificio en el que se ha empleado mayor cantidad de piedra. Y aquí quisiera yo hacer una alusión que a mí me llama muchísimo la atención, porque en el primer libro que tú citaste mío, de sus contrastes y algunos de los problemas seculares, yo, investigando en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, encontré un documento que me encantó, porque cuando llega Felipe II a la corona, manda a sus comisionados también por ahí para que hagan un escrito de la situación en la que se encuentran pues sus tierras, sus puertos, etcétera. Y de hecho aquí hay también en el puerto algunas de las obras que se hicieron en tiempos de Felipe II. Pero la frase que a mí me llamó la atención es que el anfiteatro de Cartagena, el anfiteatro que ahora estamos luchando porque podamos terminar de verlo, se encontraba en perfecto estado, del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo sabe? Pues ya se sabe, pues mucha piedra se utilizaría también para el hospital. Otras se las llevarían, ya sabemos que pues mucha gente se ha hecho sus fincas y se ha construido pues con piedras se las ha encontrado. Bien, pues esto es importante por esa afluencia de inmigrantes y que traerán consigo pues el que familias los acojan, pero también los problemas de inseguridad que a veces pueden pasar. Hablábamos del falseamiento de los censos. Antes os lo he citado porque pensaba decirlo ahora. No existían unos censos exactos. Con el tiempo se van transformando, no vamos a leer nada ya de esto porque ya se hace un poco tarde, pero sí que es importante que se tiene que decir, se va hablando calle por calle de las casas y en cada casa cuántas personas hay, etcétera. Como luego también
cuando se hable de la pavimentación, pues a cuántos reales corresponde pagar a cada uno. Incluso se acusa que alguno, aunque sea de la nobleza, si tiene su casa en esa zona tendrá que pagar por la pavimentación, porque esto sí que es otro aspecto importantísimo, ¿no? Sobre los grupos de marginados, hemos hablado muchos todos, uno por uno de todos los grupos, pero entonces la solución pues sería, esto provoca también inseguridades en la ciudad, y la solución, pues el alumbrado público, ya lo decía el marqués de Esquilache, a estos les van a limpiar y lloran, ¿no? Entre comillas. Entonces hace el alumbrado. Y los serenos, yo también he conocido a los serenos, y muchos de los de aquí hemos conocido a los serenos, ¿verdad? Y llamábamos y venía con todas las llaves y te abría el portal. Pero es curioso porque estos empiezan en este momento, en la época de Carlos III. Y hay también otra cuestión muy importante, que es una vez que se había hecho ya el desvío de la Rambla y que ya no van a venir esas aguas cargadas de suciedad por el centro de las calles de la ciudad, porque se han desviado a las Algamecas, es importante que entonces se establezca una red de saneamiento. Sabemos que todavía en tiempos de Felipe II se decía agua va, y te tiraban toda el agua sucia en las calles, ¿no? Pero entonces si las calles no estaban pavimentadas, que eran de tierra, pues si llovía o lo que sea, pues se volvía a organizar el barro. Entonces se crean estos dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Uno, el saneamiento, crear las redes de saneamiento. Y otro, la pavimentación. Entonces se hará el alcantarillado y el empedrado. Y aquí sí que hay una serie que te van diciendo de cada calle lo que tienen que pagar, según sea pues el tramo que le corresponde a cada uno por el trozo cercano a su casa, de lo que tiene que pagar por el empedrado. Y insiste en que ninguno, por muy noble que sea, se puede escaquear de pagar la zona que le corresponde. Luego, pues para los aspectos sanitarios, aquí es que esto es tan importante todo lo que se hace en el hospital nuestro, que es una maravilla, que simplemente citar pues los dos hospitales que siguen, el hospital militar y el hospital de Caridad, que aunque se había creado en el siglo anterior, pero se van cambiando de sitios, se van ampliando, etcétera, etcétera, y también se van a emplear muchos medios. Bueno, y hubo otros, yo he tratado, pero están en el libro, que hubo otros más cerca, pues por la calle, entre la calle Castellini y la calle Real, y por ahí hubo también distintos centros sanitarios que se preocuparon, porque no olvidemos que también, precisamente por el Armanjal y las pestes que se originaban por los mosquitos y todas estas historias, pues que estaban continuamente, había mucha población enferma. Bien, entonces también se realizarán la desecación del Armanjal. Entonces serán en este momento cuando se empiecen a realizar los primeros proyectos para la evacuación. Luego, mucho más tardíamente, se abrirá también por la calle Gisbert, pero antes por la calle del Conducto, etcétera, porque el conducto se llamaba conducto porque de ahí se iba de lo que era el Armanjal. Nos imaginamos dónde está Artillería, el cuartel de Artillería, calle Santa Florentina, calle del Conducto, y llegaba al Arsenal, a la zona del mar de Mandarache, ¿no? Entonces, pues se hicieron también todas estas obras. Por tanto, no cabe la menor duda que la creación del departamento y la creación del Arsenal influyó muchísimo, pero muchísimo en el desarrollo de la ciudad. Y luego también hay, bueno, otra cosa que no lo he dicho antes, pero creo que se puede decir ahora también. Cuando se hizo ese muro y se separó, porque esto sí que es muy interesante, porque había incluso un cementerio que se tuvo que desacralizar, pues prácticamente por donde tuerce la calle Real, por ahí, entre la calle Castellini estaba a más altura, hubo que allanarla, todo esto. Entonces, yo lo consideré ya entonces, y ahora lo seguimos usando exactamente igual, porque ¿quién camina por él? ¿Quién puede conducir por el centro? Esto fue la ronda de circunvalación. O sea, que justo toda nuestra calle Real fue la primera ronda de circunvalación de la ciudad. No había otra forma de poder ir, y ahora es exactamente lo mismo. Todo el centro es peatonal. Si no vamos por la calle Real, ¿por dónde vamos? No se puede. Bien, y luego se crean también
en los aspectos culturales también hay un importante desarrollo de las escuelas elementales y medias. Pero qué curioso, aquí nadie se responsabilizaba de los salarios de los profesores. No, es que esto lo tiene que decidir el fiscal, no, es que esto lo tiene que decidir la corona, no, es que esto lo tiene que decidir el ayuntamiento, y se van pasando la pelota unos a otros. Y vamos a ver cómo se las arreglaban estos pobres maestros. Ya es que dicen que los refranes populares es la filosofía del pueblo, decía, pasa más hambre que un maestro escuela. En la 324 dice: sobre otros salarios, antes viene hablando de salarios, ¿no? Sobre otros salarios, por ejemplo, a los maestros de latinidad, eso ya eran más importantes, y primeras letras, como siempre, eran muy reducidos, pasándose la responsabilidad de unos políticos a otros, sin que nadie le diera solución. Debe pasar al Consejo por ser asunto de gravedad, y en el que el señor fiscal no quiere obrar por sí mismo. Está clarito, no hemos cambiado nada. De hecho, el ayuntamiento no llegó nunca a pronunciarse sobre esos salarios, que eran misérrimos, ¿no? Entonces, según dice también Vicente Portillo, que ha trabajado también sobre estas cosas, dice que a veces los maestros completaban su bajo salario pues dando lo que hoy llamaríamos unas clasecitas particulares a los niños de los señores más pudientes. O sea que, como veis, nada es nuevo bajo el sol. Y también, bueno, se establece también la cátedra de anatomía y botánica, eso sí, eso va a estar vinculada al hospital. Se creará la zona del depósito para la revisión de los cadáveres, se crea el jardín botánico, que estarán vinculados al hospital, tanto el jardín botánico como lo que llamaríamos la sala de autopsias, ¿no? En términos más modernos, ¿no? Y luego también aparece incluso un semanario local, que se establece aquí en la Sociedad de Amigos del País. Hay también una serie de actividades recreativas. Cartagena siempre tuvo vocación taurina, al que le guste bien y al que no, como diría alguien que conozco que le echa azúcar, porque yo recuerdo cuando venía que iba a haber corridas y se pasaban por todas las calles y luego resulta que nos lo quitan porque aquí no había un hospital al lado, y luego te ves que en los pueblos te ponen 4 tablones y hay corridas de toros, pero bueno, siempre quien manda, manda. Entonces vemos que había, y también teatro, hemos tenido nuestro teatro principal hasta hace relativamente poco ahí, ahora ya se han convertido en restaurantes, en todas estas cosas, pero hemos tenido teatro, hemos tenido toros, hemos tenido, incluso también se establecían turnos, o sea, para el baño. Nuestra costa llegaba hasta la propia base del hospital militar, por ahí cuando venían infecciosos había una puerta por donde entraban directamente, hasta ahí llegaba el mar. Entonces, lo que pasa es que se establecía para que no se juntaran hombres y mujeres, los niños con los niños, las niñas con las niñas, ¿no? Entonces, unos días podían usar y gozar del baño las mujeres y otros días los hombres. O sea que en esta época hemos tenido muchísimo, se ha hecho muchísimo por la ciudad ha aumentado muchísimo la población, incluso antes del cantón se llegó a hacer una moneda local, también en este momento. Lo que pasa que eso produjo pues que se crearan también, esa moneda local estaba permitida, pero que como era menos conocida, se crearan monedas falsas, lo que produjo pues grandes pérdidas para la corona. Y bueno, creo que con esto pues hemos dado pues una visión un poco general pues de lo que se hacía dentro y de cómo influía afuera. Y nada más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Real Sociedad Económica Amigos del País. Como siempre hemos dicho, el centro cultural más antiguo de la ciudad de Cartagena, y de la mano esta tarde de nuestra conferenciante, doña María Teresa, que nos ha abierto una puerta al siglo XVIII y por donde, a través de lo que es nuestro arsenal militar, tan vinculado a la ciudad, nos ha hecho ver
esa Cartagena de esa época tan determinada. Muchas gracias, hemos disfrutado con la conferencia y muchas gracias por tu participación. Así Por lo como, menos que no se hayan aburrido. así como Cristina, en nombre de que ha hecho la presentación. A todos muchas gracias. Y les pido un aplauso para ella. Cristina, si me acompaña, le vamos a entregar un detalle a la conferencia. Claro. ¡Oh, qué bonito! Para que den un recuerdo de su paso por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Muy bien, claro. 1833. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias. No puedes cortar. No puedes recoger aquí.